Vamos a darle la bienvenida a la tarde del fin de semana a José Antonio López Sosa, periodista de Radio Fórmula y quien además pues también está desde la ciudad capital. Bienvenido. Gracias, Juan Carlos Aguirre. Buenas tardes. Un saludo a tu amplio auditorio en América Latina. José Antonio, desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista de los medios de comunicación en México, pues Enrique Peña Nieto ha sido bastante criticado por supuestas compras a periodistas, por supuestas compras de medios o apoyo de ciertos medios a cambio de dádivas por parte de quien en su momento fue gobernador y ahora es el presidente de México. ¿Esto sigue siendo tal vez uno de los puntos álgidos a debatir durante este nuevo gobierno presidencial que se espera por Enrique Peña Nieto no sea un fraude como lo fue para algunos el saliente Felipe Calderón? Me parece que es un tema que continúa en la memoria colectiva de la gente. Hay muchas investigaciones documentadas de este lazo de el entonces candidato Enrique Peña Nieto y presidente de la República con las televisoras y con algunos medios de comunicación en lo particular. Sin embargo, me parece que es el reto ahora del presidente poder demostrar, si es que así lo hace, que no existieron tales compromisos, es decir, que no va a haber prebendas o va a haber dádivas a los medios de comunicación que le apoyaron. Sí vemos una mayoritaria sección de periodistas que le apoyan y muy pocos que no están a favor de esta transición, de esta llegada al poder, y me parece que es un reto importante el que va a tener porque sigue en la inconsciencia, en el consciente de los mexicanos, el hecho que hubo pues una compra de algunos espacios de forma que no conocemos, y esto se dio en una sobreexposición del candidato Peña Nieto, hoy presidente de la República, en muchos noticieros del país. Ahora, cuando vemos los sondeos que hacen los medios de comunicación internacionales o los propios mexicanos sobre qué esperan de Enrique Peña Nieto, podemos hablar de que tienen en estos resultados esperanza, escepticismo, indiferencia, o simple y llanamente están a la expectativa de ver qué tan bueno puede ser este presidente, que vale la pena destacar, si bien tuvo la mayoría de los votos, tampoco fue una votación abrumadora con respecto a la oposición. Así es, me parece que hemos transitado del escepticismo a la esperanza, y no necesariamente porque esté representada en el Partido Revolucionario Institucional ni en el propio Enrique Peña Nieto. Quizás por la forma desastrosa en que termina esta administración del presidente Calderón, la cantidad de muertos, de violencia, pues esto a los mexicanos me parece desde el punto de vista periodístico, y así lo hemos notado, pues ha abierto una esperanza esta transición, si bien la mayor parte de los mexicanos no votaron por Enrique Peña Nieto, porque fueron 15 millones de votantes por López Obrador, 12 millones por Josefina, casi 19 por Enrique Peña, pero bueno, ahora se vive pues un clima de esperanza y pues a ver en los primeros meses de la administración de Peña si realmente cambia pues este desastre en el que se ha convertido el país al final de esta administración del saliente expresidente Felipe Calderón. Conozcamos quién es Enrique Peña Nieto, calificado como el nuevo rostro del Partido Revolucionario Institucional, el sistema de gobierno con 70 años de antigüedad que vuelve al poder tras 12 años de estar por fuera. En medio de una agitada agenda entre su vida pública y privada, este abogado de 46 años, oriundo del municipio Atlacomulco, Estado de México, donde fue gobernador, trascendió en el escenario político con rapidez. Político y abogado mexicano, nacido el 20 de julio de 1966, convertido en la cara joven que devolvió al Partido Revolucionario Institucional a la Casa Presidencial de Los Pinos tras el histórico relevo que hizo el PRI en el año 2000, luego de 7 décadas de gobierno ininterrumpido. Su carrera política tuvo para muchos una velocidad meteórica. En 1994 empezó a trabajar en actividades públicas y fue en ese año cuando se casó con Mónica Pretelini. De esta unión, Peña Nieto tiene 3 hijos. Sin embargo, reconoció la existencia de otros 2, resultado de relaciones extramaritales. Su ascenso político es notorio para los medios de comunicación cuando obtuvo un escaño en la Cámara Estatal en 2003. 2 años después, en enero de 2005, asume como gobernador del Estado de México con un aval popular significativo para un político. Enrique Peña Nieto llegó a ser jefe de la entidad con el apoyo mayoritario de 39 de los 45 distritos que tiene esa zona central de México. Pese a la velocidad de su gestión, un hecho trastocó el camino en enero de 2007. Solo 11 días después de comenzar el año, la esposa de Peña Nieto murió como consecuencia de una crisis epiléptica. La noticia trascendió de lo privado y pasó a tener relevancia nacional porque muchos consideraron que fue un fallecimiento poco claro. En 2010, el político priista regresa al altar, en esta oportunidad de la mano de Angélica Rivera, una popular actriz que protagonizó algunos anuncios publicitarios de la gobernación del Estado de México 3 años atrás.
El 23 de noviembre de 2011 se convirtió en el único aspirante del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de México. Desde ese día, Enrique Peña Nieto ha construido una imagen de estadista que ha tenido que mezclar con varios tropiezos mediáticos. El 3 de diciembre, en una rueda de prensa, solo pudo recordar el título de La Biblia cuando fue interrogado por los libros que habían impactado su vida. Además, en otra aparición ante los medios de comunicación, olvidó las razones de la muerte de su primera esposa. Enrique Peña Nieto, considerado diplomático en el aspecto político y cercano en el ámbito personal, enarbola las banderas de la colectividad que muchos consideran de la vieja guardia, acuñando un plan de gobierno de compromiso y cumplimiento para transformar a México. Señor Juárez, en este momento la situación política, económica y social en México está a la mano para cualquier presidente tratar de poder cumplir todas las promesas que hizo. ¿Es un país que se puede construir nuevamente más allá de los hechos de violencia que tienen, o realmente Enrique Peña Nieto tendrá que irse dentro de los 4 años que le quedan de gobierno, obviamente diciendo no cumplí unas cosas, otras sí? Son 6 años, Carlos, Sí, 6. el periodo de gobierno aquí sin posibilidad de reelección. Yo creo que hay muchas expectativas. Lo decía mi colega ahora desde la Ciudad de México. La gente en México está muy desgastada. Estos 12 años de gobiernos panistas han desgastado mucho la relación entre la sociedad civil y el gobierno federal. Y eso se ha digamos, también traducido en un distanciamiento y en un descreimiento y sobre todo en una molestia. Es decir, la gente acá está molesta. Y el PRI ha entendido muy bien cómo comunicar y cómo comunicarse en este contexto, porque lo que el PRI ha vendido es la experiencia. A ellos no les importa tanto que la gente perciba el halo de corrupción que ha caracterizado al revolucionario institucional en sus 70 y tantos años en el poder, sino de eficacia. A los priistas les sigue interesando mucho dar esta imagen de eficacia, un poco al estilo de gobiernos que pueden ser no muy populares en la opinión pública, pero que al menos existe la verificación o la certeza de que van a hacer lo que dicen que van a hacer, aunque uno quizá no esté de acuerdo con lo que van a hacer. Y el problema de estos 12 años es la modificación una y otra vez de promesas que se fueron trastocando y que para la sociedad mexicana fue muy claro que el mandón legislativo en estos últimos 12 años fue el PRI. Y el PRI se dedicó a boicotear la agenda del presidente, primero Fox y después el presidente Calderón, porque obviamente no estaba y no iba de acuerdo a sus propios intereses y a sus propios cálculos políticos. Entonces hay que reconocerle a los priistas este oficio político para entender los tiempos, aunque ahora les toca estar por primera vez después de 12 años en un país completamente distinto. Es decir, ellos lo saben, deberían de saber que no van a retomar el gobierno y la presidencia en un México como el que vivíamos hace 12 años, porque también pasaron muchas cosas en estos 12 años. Y la gente también tiene un rasero y un nivel de exigencia mucho más alto y mucho más crítico frente a lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y uno de esos temas, y no quiero ser reiterativo, pero el tema del Congreso es muy importante, porque esa ha sido generalmente el área más descuidada en sistemas presidencialistas, en donde aparece y se pretende que sea el presidente el que se encarga él solo de resolver todo con este poder magnánimo, como precisamente el PRI nos educó en México. Y eso quedó muy claro en los últimos 12 años, que el presidente solo no puede y que necesita tener un brazo legislativo que empuje las reformas y los planes de gobierno que la presidencia y el nuevo gobierno intentan echar a andar. Y creo que el PRI tiene también eso muy claro, ¿no? Falta ver cómo lo va a operar y cómo va a tejer eso. Yo creo que la toma de protesta hoy, sin interrupciones, sin gritos, sin pullas, sin empujones, que era la pesadilla en materia de comunicación de los priistas hoy, que su candidato no fuera y no tomara protesta, no entrara por la puerta atrás como hace 6 años lo hiciera Felipe Calderón, que fue, digamos, el pecado de origen de su propia administración, habla precisamente de esta capacidad negociadora de poder sentarse y hablar con los partidos políticos de oposición para poder planchar, digamos, esta toma de protesta. José Antonio, ¿qué tan responsables son quienes hoy están en el gobierno de la mala gestión del pasado? Pues me parece que sí hay, principalmente señalaría yo desde el punto de vista periodístico por las investigaciones
que recientemente han salido, incluso una carta que envió un narcotraficante al periódico Reforma, un narcotraficante detenido, pues Genaro García Luna, quien hasta el día de ayer fungió como secretario de Seguridad Pública Federal, este supersecretario que, bueno, pues el presidente Calderón le tuvo consideraciones pues que a ningún otro integrante del gabinete en algún sexenio recuerdo que se le haya tenido, pero bueno, me parece que va a ser un tema difícil el que estas responsabilidades se puedan pues dirimir ya en el ejercicio del poder en el caso del PRI de Peña Nieto, porque me imagino que, bueno, será borrón y cuenta nueva para no hacer un gobierno, eso suponemos nosotros, de cacería de brujas y donde se traten de fincar responsabilidades, pero sin lugar a duda, sobre todo en materia de seguridad pública, en materia de esta crisis de inseguridad, sí hay pues responsables, y en este caso, insisto, pues el que hasta ayer fue secretario de Seguridad Pública, y bueno, en cuanto al Ejército y la Marina, pues su dependencia directa del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente Felipe Calderón, en ese caso la responsabilidad recae sobre él. Y bueno, aspectos de corrupción que obviamente irán saliendo con el paso del tiempo, cuando la gente a través de los programas de transparencia pues pida cuentas y el nuevo gobierno dé a conocer cómo cerraron pues los presupuestos, cómo cerraron todas estas cuestiones administrativas y del manejo de los dineros públicos en la recta final del sexenio que acaba de concluir del expresidente Calderón. Señor Juárez, ¿podemos pensar, por qué no, y dándole un poco de toque malo a la política, que ahora el PAN buscará vengarse? Probablemente tengan algunas cuentas, facturas que quieran cobrar pendientes, pero el PAN no tiene hoy una posición en el Congreso que le permita hacer lo que en su momento con la minoría, incluso este factor bisagra que tuvo el PRI en la primera legislatura de Vicente Fox, en donde no habían vuelto a tener mayoría en la Cámara, al menos mayoría simple como la tienen hoy en su alianza con el Partido Verde Ecologista de México. Entonces, yo veo muy difícil porque el PAN generalmente se alinea con el PRI y es el PRD, la izquierda en México, quienes terminan siendo excluidos de las negociaciones en la Cámara porque con los votos del PAN y los votos del PRI tienen 2/3 partes y pueden incluso reformar artículos constitucionales, que ese es uno de los grandes temas, particularmente en el caso de materia energética. Entonces, no veo yo no solo ese afán, sino tampoco esa capacidad de ejercer el poder como lo hizo. Porque recordemos una cosa brevemente, el poder del PRI nunca disminuyó, es decir, el PRI gobierna más del 80% de los estados de la República, es decir, el poder del priismo en los estados, en los congresos locales, ha sido tan fuerte ahora como antes de la transición democrática. Entonces el PRI nunca se fue, se reacomodó y hoy sí regresa, digamos, a esta posición, pero en el tablero siempre estuvo jugando con más fichas. A eso quería llegar. ¿Cuál puede ser en este momento entonces el papel del PRD dentro del Congreso y obviamente dentro de la oposición mexicana? Bueno, el PRD es un partido que hoy mismo enfrenta, digamos, una transformación, su distanciamiento ya formalizado con Andrés Manuel López Obrador, quien fuera su candidato en 2 campañas presidenciales consecutivas, con claras intenciones de formar su propio partido y desligarse, digamos, dentro de la propia izquierda de las intenciones un poco más negociadoras, un poco más amigables, digamos, a la agenda del propio Peña Nieto. Peña Nieto, el PRI propuso la firma de un pacto, un acuerdo nacional que permitiera que las 3 principales fuerzas políticas coincidieran en puntos mínimos en materia legislativa, que fue reventado precisamente por la variabilidad en la toma de decisiones de la propia izquierda mexicana, que creo que hoy enfrenta una de sus crisis más álgidas históricamente. José Antonio, si bien los grupos del narcotráfico se despidieron de Felipe Calderón con estas narcomantas, como fueron llamadas y colocadas en varias ciudades del país, entre ellas obviamente en la ciudad natal del presidente saliente, ¿qué cree usted que le van a decir ahora a Enrique Peña Nieto? Pues esta es la expectativa que tenemos la mayor parte de los ciudadanos, porque una de las promesas del presidente entrante a través de su campaña fue pues traer de nueva cuenta la paz al país, pero sin que esto, y esto han sido muy claros, signifique negociar con las bandas criminales.
Entonces me parece que desde el primer día de su gobierno, desde el día de hoy y mañana, la estrategia que se plantee a través de los diferentes actores, estamos hablando de Manuel Mondragón y Cal, quien se hará cargo del despacho de seguridad pública, quien fuera secretario de seguridad pública a nivel local en la Ciudad de México, en la capital del país. De ello dependerá pues la reacción que tengan los diferentes grupos del crimen organizado. Sin lugar a dudas, esta lucha o esta guerra, como en algún momento la llamó el expresidente Calderón contra los criminales, no termina con el cambio de gobierno, simplemente tendremos que ver qué estrategia adopta, y por lo pronto no ha habido alguna reacción ni en las redes sociales, ni mediática, ni de ningún tipo contra o para comunicarle algo al presidente, cuando menos en lo público. Y bueno, pues estamos a la expectativa de este viraje de estrategia, como él ha llamado, para ver si cumple uno de los primeros compromisos que asumió desde la campaña, que fue traer la paz a un país que está sumido en una violencia, bueno, pues a niveles de países que viven guerras civiles como Irak, como Siria o como Afganistán. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la tarde del fin de semana, José Antonio. Nuevamente con nosotros, gracias, además. Juan Carlos Aguirre. Próximamente volverá con nosotros a nuestro programa, ya es prácticamente un invitado permanente cuando se trata de temas mexicanos.